La Plaza de Oriente se trata de una plaza rectangular de cabecera curvada de carácter monumental, cuyo trazado definitivo responde a un diseño de 1844 de Narciso Pascual y Colomer. Uno de sus principales impulsores fue el rey José I Bonaparte, quien ordenó la demolición del caserío existente sobre su solar para abrir una gran avenida desde el palacio hasta la Puerta del Sol, precursora de operaciones urbanas como las que George Eugene Haussmann haría posteriormente en París. Esta avenida nunca se realizó, y el vacío dejado ante el palacio permitió esta nueva plaza. La Plaza de Oriente es de forma irregular, si bien su cabecera, situada al este, se cierra formando una curva, presidida por el Teatro Real. Pueden distinguirse tres grandes cuadrantes: los jardines centrales, los jardines del Cabo Noval y los jardines de Lepanto. Los jardines centrales están dispuestos alrededor del monumento a Felipe IV, en forma de cuadrícula, siguiendo el modelo barroco de jardinería. Están conformados por 7 parterres, poblados por setos de boj, formas de cipreses, tejos y magnolios de pequeño tamaño, así como por plantaciones florales de carácter temporal. La plaza alberga una colección escultórica de 20 reyes españoles, correspondientes a 5 visigodos y a 15 monarcas de los primeros reinos cristianos de la Reconquista. Estas estatuas, realizadas en piedra caliza, se distribuyen en 2 hileras, que surcan el recinto en dirección este a oeste, a ambos lados de los jardines centrales. Conocidas popularmente como los Reyes Godos, marcan la línea de división entre el cuerpo central de la plaza y los jardines del Cabo Noval, al norte, y de Lepanto, al sur. El grupo de estatuas forma parte de la serie dedicada a todos los monarcas de España, mandada a hacer para la decoración del Palacio Real de Madrid durante el reinado de Fernando VI. Se ejecutaron entre 1750 y 1753. Existen varias teorías acerca de la denominación de esta plaza. La más aceptada alude a su situación geográfica, al oriente del Palacio Real. Por extensión, este edificio ha pasado a ser conocido como Palacio de Oriente. Otra hipótesis hace referencia al rey José I, Pepe Botella, uno de los principales impulsores de la plaza, ya que fue él quien ordenó el derribo del caserío existente en los aledaños del Palacio Real. La posible pertenencia de José Bonaparte a la masonería y su obediencia al Gran Oriente de Francia se encontraría en el origen del nombre de la plaza, bautizada así en honor de dicha logia. Durante el reinado de José Bonaparte se acometieron las primeras demoliciones de manzanas en el entorno del palacio, dentro de un plan urbanístico de apertura del viario para toda la ciudad, que le valió al monarca el sobrenombre de Pepe Plazuelas, además del ya citado de Pepe Botella. Al impulso de Fernando VII se debieron las nivelaciones de tierras, el inicio de algunos edificios del contorno de la plaza y el derribo del Teatro de los Caños del Peral, ubicado en la plaza de Isabel II. Su proyecto, diseñado en 1817 por Isidro González Velázquez, tenía como eje principal la construcción de un teatro, que después sería el Teatro Real, en el lado opuesto del palacio. Las obras de este coliseo comenzaron en 1818 y fueron dirigidas hasta 1831 por Antonio López Aguado, autor de su trazado. Durante los años del franquismo, esta plaza se convirtió en un símbolo político de quienes estaban a favor de la dictadura, debido a que era allí donde se realizaban las manifestaciones del ensalzamiento al general Franco. A mediados de los años 1990, durante el mandato del alcalde José María Álvarez del Manzano,
la plaza volvió a ser remodelada. Se soterró la calle de Bailén, que separaba la plaza propiamente dicha de la fachada oriental del Palacio Real, de tal forma que la plaza llega directamente hasta este edificio. También se ganaron otros espacios peatonales en los aledaños del Teatro Real, al tiempo que se procedió a un nuevo empedrado. Bajo la plaza se construyó un aparcamiento subterráneo, dentro de un proyecto que inicialmente contemplaba la creación de un centro comercial en el subsuelo, idea que finalmente fue desestimada. Las obras de remodelación, basadas en el proyecto de Miguel de Oriol e Ibarra, concluyeron en 1996 y estuvieron envueltas de cierta polémica ante el descubrimiento de restos arqueológicos, algunos de los cuales fueron destruidos al considerarse de escaso valor. Los jardines del Cabo Noval, integrados principalmente por plantaciones de plátanos, ocupan la parte septentrional de la Plaza de Oriente, junto a la calle de San Quintín, por la que está permitido el tráfico rodado. Se extienden sobre terrenos que en su momento pertenecieron al Real Monasterio de la Encarnación, que da a los jardines a través de su fachada meridional. En su lado occidental quedan delimitados por la calle de Bailén y la balaustrada que separa esta vía de los jardines de Sabatini, situados al norte del Palacio Real. Al este se encuentra la calle de Pavía. Sus mayores valores artísticos provienen del monumento allí situado, erigido en 1912 en memoria del cabo Luis Noval Ferrao, del que se toman su nombre. Se trata de una obra del escultor valenciano Mariano Benlliure. Mide 6,5 metros de alto y está realizada en piedra y bronce. Los jardines de Lepanto se encuentran en la parte meridional de la plaza. Quedan definidos por la calle de Bailén, que discurre al oeste, en paralelo con la arquería de la Plaza de la Armería, y por la calle de Vergara, que aparece al sur, a través de una rampa construida para salvar el desnivel del terreno. Al este se halla la calle de Lepanto, que les presta su nombre. Como los jardines del Cabo Noval, los de Lepanto integran plantaciones de plátanos de gran tamaño, además de diferentes cedros. Sobre ellos se alza el monumento al capitán Ángel Melgar, obra en bronce y mármol de Julio González Pola, inaugurada en 1911 por el rey Alfonso XIII. Los jardines del Campo del Moro, declarados de interés histórico-artístico en el año 1931, ocupan una superficie de unas 20 hectáreas que se extienden de este a oeste desde la fachada occidental del Palacio Real hasta el Paseo de la Virgen del Puerto. De norte a sur, sus límites quedan configurados por la Cuesta de San Vicente, al lado septentrional, y la Cuesta de la Vega y el Parque de Atenas, al lado meridional. Los jardines se caracterizan por salvar un pronunciado desnivel, provocado por el barranco existente entre el palacio y las riberas del río Manzanares. Fueron trazados en 1844 por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer, quien ideó un conjunto formalista, si bien las obras de ajardinamiento no pudieron llevarse a cabo hasta finales del siglo XIX. Estas corrieron a cargo de Ramón Oliva, que alteró el concepto original mediante un planteamiento romántico. Anteriormente a esta fecha, la zona estuvo prácticamente desatendida. Es uno de los 3 recintos ajardinados que adornan el entorno del Palacio Real, pero a diferencia de los otros 2, los jardines de Sabatini y la Plaza de Oriente, su gestión no corresponde al Ayuntamiento de Madrid, sino a Patrimonio Nacional, organismo del que dependen las posesiones que estuvieron en manos de la Corona Española. Los terrenos situados entre el Palacio Real de Madrid
y el valle del río Manzanares solo fueron conocidos con el nombre del Campo del Moro a partir del siglo XIX. Este proviene de los promotores de los jardines, quienes, buscando una denominación, recurrieron a episodios históricos. El hecho que tomaron como referencia fue el ataque contra la ciudad protagonizado por el caudillo musulmán Ali Ben Yusuf, que a la muerte de Alfonso VI en 1109 intentó reconquistar la plaza de Madrid en manos de los cristianos, atacando el Alcázar desde la ladera cercana al río. Supuestamente había acampado junto con sus tropas en el sitio donde actualmente se emplaza el conjunto ajardinado. La idea de levantar una zona recreativa en el paraje que hoy ocupa el Campo del Moro es anterior a la edificación del Palacio Real de Madrid. Los primeros intentos surgieron en tiempos de Felipe II, quien encargó un proyecto para salvar el desnivel existente entre el Real Alcázar, en cuyo solar fue erigido el palacio actual, y la hondonada del río Manzanares. Sin embargo, tal iniciativa no pudo llevarse a efecto. Posteriormente, Felipe IV, que utilizaba el lugar con fines cinegéticos, ordenó inicialmente la plantación de diferentes especies arbóreas, mayoritariamente olmos. Con la construcción del Palacio Real, cuyas obras comenzaron en 1738, 4 años después del incendio del Alcázar, fueron realizados numerosos planes de ordenación del recinto, que no pudieron materializarse ante la escasez de agua, las dificultades que ofrecía el terreno y la ausencia de recursos económicos. Es el caso de los proyectos promovidos por los reyes Felipe V y Carlos III, encargados a diferentes arquitectos del palacio, así como al jardinero español Esteban Bouteloup, avalado por su experiencia al frente de los jardines de Aranjuez y de la granja de San Ildefonso, en Segovia, que ideó 2 trazados de concepción clásica en 1746 y 1747, de muy difícil ejecución, dado que no se adaptaban plenamente a las características topográficas del suelo. En cambio, sí que pudo llevarse a cabo el diseño del arquitecto Juan de Villanueva, con el que se conectaba mediante una gruta artificial denominada Túnel de Bonaparte, el Palacio Real con los jardines de la Casa de Campo, situados al otro lado del río Manzanares. Fue excavada en 1810 durante el reinado de José I, un año antes de la muerte de Villanueva. En 1891 fue objeto de una remodelación que consistió en la instalación de rocalla como elemento ornamental. Aún se conservan varios tramos de este pasadizo, localizados, los más relevantes, en el propio Campo del Moro y bajo el antiguo Camino de Castilla. El impulso definitivo para la realización de los jardines tuvo lugar en 1844, cuando Agustín Argüelles Álvarez, preceptor de la reina Isabel II, durante su minoría de edad, y Martín de los Heros, intendente del Real Patrimonio, encargaron al arquitecto mayor de palacio, Narciso Pascual y Colomer, un nuevo diseño. El citado arquitecto, autor también del trazado de la Plaza de Oriente, planeó como punto neurálgico la construcción de una gran avenida entre el Palacio Real y el Paseo de la Virgen del Puerto. Esta no solo salvaba la fuerte pendiente, sino que realzaba la panorámica de la fachada occidental del edificio. Para la nivelación del terreno se emplearon, entre otros, materiales, los escombros procedentes de las iglesias y viviendas demolidas durante la ampliación de la Puerta del Sol. La importancia de este eje quedó subrayada con la instalación de 2 fuentes monumentales, la de las Conchas, traída del Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, y la de los Tritones, cuyo emplazamiento original era el Jardín de la Isla, en Aranjuez. Las obras de los jardines se suspendieron tras el triunfo de la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, y el consiguiente exilio de la reina Isabel II.
pudieron retomarse definitivamente en la última década del siglo XIX, durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, cuando se procedió a la plantación de unas 9.500 árboles, entre ellos 400 palmeras, y 20.800 arbustos, de ellos 12.000 eran rosales, bajo la dirección del jardinero Ramón Oliva. En 1898 fueron levantadas dentro del recinto distintas casas de madera, hechas en estilo tirolés. Se deben al arquitecto y jardinero Enrique Repullés Segarra, autor también de la ornamentación de la gruta diseñada por Juan de Villanueva. Durante la Guerra Civil Española, debido a la cercanía con el frente madrileño, el campo del Moro sufrió importantes daños. Fue restaurado en los años 40 del siglo XX y en 1960 se construyó un nuevo edificio en su interior, que sirve de sede al Museo de Carruajes de Madrid. Eje central. Se debe a Narciso Pascual y Colomer, quien concibió un gran paseo que, siguiendo la dirección este-oeste, comunicara directamente el Palacio Real con las riberas del río Manzanares. Esta avenida, conocida como las Praderas de las Vistas del Sol, era el eje central de un trazado hipodámico articulado a partir de una serie de paseos paralelos y perpendiculares en cuyos cruces se disponían pequeñas plazas circulares o semicirculares. De su diseño solo pudo llevarse a efecto la citada avenida, que desde el punto de vista urbanístico constituye la pieza más relevante del recinto, al garantizar la panorámica del palacio mediante una acertada distribución de los niveles del terreno. Se encuentra flanqueada por un arbolado y presenta una amplia mediana, ajardinada con una pradera dispuesta en dos grandes tramos y custodiada a ambos lados por un paseo de tierra. El proyecto de Pascual y Colomer contemplaba la instalación de dos fuentes monumentales, que se ubican actualmente en la parte superior y central del eje principal. Tenemos la Fuente de los Tritones. Se levanta a los pies de la fachada occidental del palacio, en el punto más alto de la avenida y de todo el recinto. Fue construida en Italia en el siglo XVII o probablemente a finales del siglo XVI y trasladada a España en 1656, año en el que Felipe IV ordenó instalarla en el Jardín de la Isla, en Aranjuez. En 1846 fue colocada en su emplazamiento actual. Labrada en mármol blanco, toma su nombre de las 4 esculturas de tritones mitológicos situadas en su base. La Fuente de las Conchas se debe a un diseño del último tercio del siglo XVIII, realizado por Ventura Rodríguez. Decoró los jardines del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte, propiedad de Luis Antonio de Borbón y Farnesio, hasta su traslado al Campo del Moro en 1845, donde ocupa el centro de la avenida. Fue esculpida por Francisco Gutiérrez Arribas y Manuel Álvarez el Griego. Al igual que la Fuente de los Tritones, estos personajes mitológicos constituyen su motivo principal. También está hecha en mármol blanco. Los jardines están poblados por 70 especies de árboles y algunos ejemplares tienen más de 150 años. Algunos de ellos destacan por su antigüedad y altura, y por ello han sido catalogados como árboles singulares por la Comunidad de Madrid. Caso de un pino carrasco que sobrepasa los 30 metros de altura, un pino piñonero de 25 metros, un roble de 24, una secuoya roja de 30 y 2 tejos de 15. En el Campo del Moro habitan numerosas aves, integradas por especies características de los parques, como el pavo real, el faisán, la tórtola y la paloma.